y vamos a dar inicio de la charla del día de hoy, de nuestro seminario de la cultura judía. Quiero, antes de presentar a los ponentes, o el 50% de los ponentes, porque el otro 50% ya lo conocen, y hay una cantidad de fans que quieren escuchar 7 charlas más de Rabbeinu Shuli, que él las prometió en su entrevista. Tenemos con él a Shani Berman de Rosenbaum, que tengo el placer de conocerla durante muchísimos años, todavía soltera, y ha mostrado su sabiduría eligiendo a Shuli como su esposo, porque creo que es un complemento importante e interesante que ha hecho que nuestra comunidad tenga un valor agregado adicional, y es parte de las bendiciones que Dios nos da. Quiero agradecer a los asistentes a este seminario por haber abierto el corazón a la cultura judía. Para nosotros, en el análisis que hicimos esta semana de dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo con el seminario y lo que podemos estar logrando en las personas que están asistiendo, nos sentimos extremadamente honrados de que ustedes hayan abierto su corazón, su mente, y nos hayan permitido expresar lo que somos realmente. La próxima semana tendremos un acercamiento al mundo musulmán dado por el embajador Julio César Pineda, en donde nos va a dar luces para poder entender todo ese mundo y todo lo que estamos viviendo y cómo está afectando a la humanidad en el día de hoy. Y el próximo domingo, 18 de mayo, a partir de las 9:30 hasta las 4, vamos a tener el cierre del primer lapso de este seminario. Entonces, para que de una vez en su agenda puedan apartar el día, donde vamos a tener 3, vamos a llamarlas conferencias o 3 charlas. Una va a ser dada por el profesor Mario Nassi, director académico del seminario Nassi, que va a dar el conflicto árabe-israelí. Después vamos a tener al doctor Tomás Hossers, que va a hablar del holocausto, y al doctor Freddy Malpica. Eso es un lapso, porque acabo de escuchar, es que acabo de escuchar a este señor hablando de las cosas que suceden en nuestro país. Y el doctor Freddy Malpica va a dar lo que es el intercambio cultural entre Venezuela e Israel. Es el presidente del Instituto Cultural Venezolano Israelí, y va a dar una pequeña historia de lo que ha sido, y el tema más o menos va a ser 2 caminos convergentes que se convirtieron en divergentes y que esperamos que pronto sean convergentes de nuevo. Después tendremos nuestra mesa de trabajo, igual como el día inicial de nuestro seminario, para cerrar este bloque. Y quiero hacer una propaganda, que el almuerzo creo que va a estar muy interesante de ese día, ¿sí? Vamos a tratar de impresionarlos una vez más. Con ustedes, sin más, agradeciéndole a Shuli y a Shani que estén acá, les dejo el micrófono. Yo me imagino quién va a hablar más que el otro. Creo que son conmigo, pero no. Bueno, buenas tardes. Si lo ponemos así entre los dos, ¿nos oyen o hay que acercarnos al micrófono? Hay que acercarse. ¿Cómo lo interrumpo? Bueno. Bueno, primeramente muchas gracias por esta invitación. De verdad, para nosotros es un placer
estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a hablar un poquito teórico, pero también un poquito práctico y de nuestra vida personal, que creo que es, a veces la vida personal es la mejor ejemplificación de la teoría, ¿no? Entonces, el título es La familia judía, ¿correcto? Y el rol de la mujer. Y el rol de la mujer, no lo viene el título. Pero no importa, eso obviamente iba a salir. La familia judía, pero vamos a estar claros que para que una familia judía empiece, primero hay un encuentro de un hombre y una mujer. Que nuestra historia personal y cómo es la historia de las personas que nacen en un ambiente de observancia religiosa, por decirlo de alguna manera, pero no es esa forma de decirlo, simplemente es una forma de vida, es bastante diferente a cómo es la sociedad en general. Porque uno ve que cómo se terminan formando familias. Los muchachos salen, las muchachas salen, y hay de alguna manera un estrés importante. Tengo novia, dependiendo de la etapa que uno va teniendo, ¿no? Empieza desde, bueno, en cada año que va pasando más chiquitos, ¿no? Ya uno ve en primaria que están con novios, pero bueno, pero en general empiezan los noviazgos, empiezan las salidas, y las salidas empiezan como algo divertido, como algo para pasarla bien, como para que cuando salgo tengo una compañía y no estoy solo, porque qué raya estar solo. Van conmigo, ¿verdad? No, o sea, estoy viviendo en lo que vive el mundo. Yo trabajo mucho con jóvenes, así que estoy muy al día con lo que pasa en la sociedad, mientras que lo nuestro fue algo absolutamente diferente. Si bien el señor David dijo que me conoce desde chiquita, es verdad, mis padres se mudaron a Venezuela cuando yo tenía menos de 2 años, o por los 2 años, y me crié aquí, fui al colegio comunitario de aquí, fui a Hebraica, en donde estaba en un colegio donde estaban muchachos y muchachas juntas, pero yo me acuerdo cuando yo estaba pasando primer año, y yo ya hice bat mitzvah y era una niña que a mis 12 años me consideraba adulta y muy grande, porque en el judaísmo a los 12 años la mujer se vuelve bat mitzvah, es mujer. Entonces yo era una adulta, ¿entienden? Le dije a mis padres que ya yo consideraba que era el momento de que yo me fuera a estudiar afuera en un colegio donde iban a enseñarme toda la religión que yo quería que me enseñen, y en un colegio solo de niñas, era lo que yo quería. Mis padres me escucharon, pero me dijeron que no. Y el año siguiente pasó lo mismo, y el año siguiente pasó lo mismo. Eventualmente me fui bastante joven, con 15 años, pero me fui a un colegio donde, si bien era un colegio bachillerato normal, con mis estudios normales como hacía en Hebraica, por decirlo de alguna manera, pero había mucho más énfasis en Dios y en nuestra conexión con Dios y cómo llevar la vida judía. Y así fui creciendo en un ambiente de puras niñas, al igual que mi esposo estaba creciendo en un ambiente de puros. Te quedó buenísima, pero no. De puros hombres. Hasta que un buen día recibí una llamada de mi mamá. En ese momento nunca me voy a olvidar, yo estaba en Rusia. Mentira, yo no recibí una llamada a mi mamá, yo llamé a mi mamá. Y le dije, no estaba en Rusia, estaba en Ucrania. Hoy en día bien diferente, pero en ese momento uno decía Rusia, Ucrania era lo mismo, ya no. Pero me acuerdo que yo estaba en Ucrania, había trabajado un verano en un plan vacacional en Ucrania, y me pidieron que me quede a trabajar en el orfanato de ahí porque había hecho una relación muy bonita con las niñas. Y le dije a mi mamá, llamé a mi mamá y le dije, mami, me están ofreciendo quedarme aquí, de verdad que me parece una oportunidad muy interesante. Me quiero quedar aquí en Ucrania y trabajar, no es que 1 año ni nada, pero vamos a ir viendo, por lo menos, no sé, 6 meses, mami. Le dije 3 a ella para que no se asuste, pero en mi cabeza eran 6, mínimo, ¿no? Y mi mamá me dijo, no. Ahora, muchos no conocen a mi mamá, muchos sí, pero mi mamá no es una persona que te dice que no.
Mi mamá siempre te da o sea, yo me crié donde me daba todas las alternativas y me decía, toma la decisión. Por eso a los 12 años yo pensaba que yo era tan grande. Mi papá fue el que me dijo que no me voy a Nueva York. Mi mamá no decía eso. Es más, voy a decir algo porque lo dije mal. Mis padres no me dijeron que no me voy a Nueva York. Eso lo dije rápido y lo dije mal, porque no es verdad. Mis padres me dijeron, escribe una carta al revés de Lubavitch y pídele una braja. Y si te la da, te vas. No me la dio, no me fui. Pero anyways, mi mamá me dijo que no y yo entendí, porque yo tenía 20 años, creo, en ese momento. Y le digo, ajá, si no me estás dejando quedar aquí es porque tienes un shidduch para mí. Y me dijo, sí, quiero que conozcas a alguien. Y me acuerdo que mi primera reacción fue ponerme brava. Y después me dijo, Hani, conócelo. Además, de verdad no quiero que te quedes ahí. Vente a Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, puedes tener muchas experiencias en Estados Unidos muy bonitas también. No me parece que el lugar para ti es ahí y sí quiero que conozcas a este chico porque he escuchado cosas maravillosas de él. Tenía razón. Conócelo. Si no te gusta, es no. Y así fue como conocí a mi esposo. Pero ¿por qué les cuento todo esto? El mensaje aquí es muy importante. Cuando yo salí con él la primera vez, no era para ver cómo la pasaba, que obviamente la pasamos bien, y no era para divertirme, y no era para ver si cuando salga tengo con quién estar y no estar sola. Salí con un propósito, ver si esta es la persona con la que yo quiero formar una familia y vivir el resto de nuestra vida con un propósito de hacer este mundo mejor a través de nuestra familia. Entonces, es muy diferente cuando uno sale con un muchacho con un propósito muy definido y muy real de qué queremos. Y entonces uno, si bien la pasa muy bien cuando sale, es otro tipo de salidas. No sales a ver una película donde no te hablas, sino salimos a mirarnos a la cara y tener conversaciones importantes. ¿Cuáles son los objetivos de tu vida? ¿Cómo piensas? Pero no es solo teoría, es contar mis experiencias y cómo me afectaron, cómo crecí de ellas, cómo reaccioné en ciertas situaciones y así él fue descubriendo quién soy. Y a través de los cuentos que él me contaba de su vida, fue como yo fui descubriendo quién es él. Entonces, el primer paso de formar una familia es que cuando te conoces, ya estás con ese primer propósito. Vamos, ¿tiene sentido lo que estamos diciendo? Hoy en día, que soy una mamá que está casando a sus hijos, me doy cuenta aún más de lo brillante que es esto. Porque cuando yo estoy hablando con las jóvenes que quizás no tienen pareja o que están saliendo con alguien pero no están seguras, o de repente que tienen una relación de muchos años, pero ya están en una relación, pero hay muchas inseguridades y entonces es mucha responsabilidad sobre el pobre muchacho de 20 o 25 años que tiene de tomar decisiones tan importantes como quién va a ser mi pareja. Cuando mis hijos salieron, de la misma manera que cuando yo salí, o sea, cuando mi hijo sale con una chica o cuando mi hija salió con un chico, yo ya le investigué cuántas veces iba al baño. Yo ya le investigué todo. Yo investigué cómo en el colegio, cómo es con sus amigas, llamé a todas las amigas, a todos los amigos, a los profesores, a las personas donde trabajan. ¿Van conmigo? Cuando por fin uno pasa el radar mío, nuestro, entonces mi hijo tiene que salir a ver si hay química, a ver si él le parece que lo que yo averigüé estaba bien. Pero la presión primera está sobre mí como mamá y me parece brillante.
Porque yo ya tengo una edad y una madurez y veo unas cosas que quizás un joven a los 20 años no ve. ¿Van conmigo? Entonces ese es el primer paso. El segundo punto en todo esto que quiero mencionar es que por esta forma de vida que nosotros llevamos, donde yo estaba en colegio de niñas o él estaba en colegio de varones, no había contacto físico con el sexo opuesto, de ninguna manera. Anecdóticamente les voy a contar que yo me acuerdo estando en Hebraica, en tercer año, yo estaba sentada en mi pupitre, como buena niña, fila del centro, primer puesto, o sea, todo el medio del salón adelante, enfrente del profesor. Un muchacho que estaba a mi izquierda, nunca me voy a olvidar, un día, agarra una hoja bond del cuaderno y lo pone, y dice, si yo pongo mi mano aquí, tú pones la mano del otro lado, eso no es tocarnos, ¿verdad? Y yo era así como que, really, qué inmadurez. Ya, no, punto, final, aparte, no hay nada. ¿Me están entendiendo? Es como, yo estoy viviendo en una sociedad, después me fui afuera y era puras niñas y hay cero contacto. El primer contacto físico, aparte de mi papá y mis hermanos, obviamente, pero el primer contacto físico con el sexo opuesto que yo tuve fue cuando debajo de la jupá, él me puso el anillo. Voy a dejar que lo explique. Algo le tengo que dejar. El punto es que entonces... no, entonces, cuando esta parejita por fin decide casarse, decide que van a construir un hogar en el seno del pueblo de Israel. Pero vamos a dejar que le explique lo de la jupá. Como estamos contando cuentos, que me parece que es la mejor forma de enseñar y de aprender. Recuerdo que nosotros hicimos el aniversario número 50 de mis padres. Eso ya fue hace como 15 años. Y para ese evento vinieron únicamente los hijos, los nietos y algunos bisnietos que habían nacido, porque no podíamos invitar a tíos y primos por lo siguiente, porque nosotros somos una familia pequeña en Chabad, en el mundo religioso, somos solamente 6 hermanos, ¿sí? Y en ese momento yo tenía 8 hijos y yo era el que menos tenía de hijos. Ya arreglamos esto. Ya. El punto es de que el día domingo, después de un fin de semana muy especial, todos juntos, hicimos una foto de toda la familia. Y recuerdo en ese momento de pensar, porque eran mucha gente, muchas personas juntos, y mis padres sentados adelante, enfrente de nosotros. Y en ese momento se me vino a la mente, imagínate hace 50 años, esa pareja se separó debajo de la jupá, que la jupá es la estructura que se pone encima de los novios en el momento de casarse. O sea, si han visto fotos de una boda judía, siempre vas a ver que los novios están debajo de como un techo. Eso se llama la jupá. Es una forma de referirse al día de la boda. Entonces yo dije, imagínense, hace 50 años, ellos se casaron y creo que en ese momento pensaron y se dieron cuenta lo que pudiesen crear en solamente 50 años.
porque todas estas personas que estaban a su alrededor, todos ellos recibieron la enseñanza, la educación, el calor, el amor de estas dos personas y literalmente habían creado un imperio de personas viviendo en distintas partes del mundo, cada uno influenciando en su entorno. Y yo siempre le cuento esto a las parejas antes de casarse. Le digo, en tu jupá, cuando llega el día de tu boda, es una excelente idea de empezar ahí debajo de la jupá a planificar tu aniversario número 50 y pensar cómo quisieras que se viera ese aniversario. ¿Quién quieres al lado tuyo? ¿Cómo quieres que estas personas se vean? ¿Qué quieres que estas personas piensen? ¿Qué educación quieres que tengan? Porque si empiezas de planificarlo desde el día de hoy, las chances de que puedes lograrlo son bastante más grandes de que si no lo planifiques. La idea de la familia en general es tan importante. Una familia, una sociedad está hecho de familias. Y de tan importante que es, vemos que hay en el mundo, en la sociedad, gracias a Dios, en Venezuela estas cosas siempre tardan para llegar, pero en el mundo entero se ve hasta como hay como una campaña hecha para destruir la base de la sociedad que es la familia, que es tan importante para poder construir una sociedad, porque solamente en el entorno de una familia que una persona realmente obtiene su identidad, obtiene su educación, y por eso se ve algo muy interesante en la Torá, en la Biblia. En los censos que se hacían, se ve que la Torá se refiere usa la palabra una y otra vez. Dice, lemishpechotam, que están contados cada uno hacia su familia. Y tenemos un relato bíblico que es acerca de un profeta no judío que quería maldecir al pueblo judío. Su nombre era Bilam. Lo puedes leer en la sección de números en la Torá. Es una sección que cuenta esa historia. Y en la historia vemos que él trata y se une con el rey de Moab. Juntos estos dos tratan de crear una situación óptima para poder maldecir y así debilitar el pueblo judío que estaba en marcha hacia la tierra de Israel. No sabían ya qué hacer. Ellos habían ya conquistado los dos grandes naciones de la época, Sihón y Og, grandes pueblos, y veían que ya esto era un asunto que iba más allá de la fuerza física, sino es una fuerza espiritual. Entonces trataron de usar una fuerza espiritual. Y la historia que la Torá nos cuenta es que al final las palabras de la maldición que quería maldecir salieron como bendiciones. Dios convirtió las intenciones y las palabras de estas personas que querían maldecir en bendiciones. Y se convirtieron en las profecías y palabras de bendición como que más importantes que nosotros tenemos. Y una de estas frases que Bilam dijo acerca del pueblo judío, cuando él veía cómo nosotros estamos acampados y de qué forma estamos acampados,
Él dijo así, Matovu ohalecha Yaakov, Mishkenoteja Israel. Estaba maravillado por el hecho que cuán grande es ohaleja, sus carpas, Mishkenoteja, tus residencias. Mira cómo ellos montan sus casas. Veía algo increíble, que a propósito nunca ponen una entrada de una casa frente a otra entrada para que haya cierto recato, cierta privacidad. Y pareciera algo para una persona tan espiritual, una persona, un profeta, que toma nota de eso y que vea la importancia que tiene eso, y que nosotros como judíos hasta el día de hoy, en la mañana cuando rezamos, en las bendiciones matutinas, todos decimos las palabras de Bilam, Matovu ohalecha Yaakov, Mishkenoteja Israel, para recordarnos la importancia de esa fuerza que es la familia. Cuando una pareja se casa, se dice lo que se llama Sheva Brachot. Hay 7 bendiciones que recitamos debajo de la jupá. En una de esas bendiciones hay una frase donde le deseamos a la pareja y le decimos que sea un binyan adead. Esto significa una edificación eterna. Que construyan ellos una edificación eterna. ¿Por qué usa la metáfora de una edificación, de un edificio? Porque cuando alguien va a construir un edificio, requiere primeramente tener algunos planos. Requiere tener una idea de qué es lo que se quiere. No puedes llegar al sitio de construcción para ver qué es lo que vas a construir. Tienes que tener una idea, qué es lo que quiero aquí. Una visión de lo que quieres construir. Y cuando tienes esta visión, y no tienes que inventar la visión, porque la visión ya está escrita muy bien de cómo deberíamos construir nuestra casa. Y tan es así que antes de casarnos, el novio es llamado a la Torah, lo suben. Eso es todo un evento. Cuando antes de casarse hay diferentes nombres. Hay un nombre en Yiddish que muchos conocen, la frase que es un ufruf. Ufruf significa es llamado para subir a la Torah. Otros lo llaman aliyah a la Torah, o sea, la subida a la Torah. Pero ¿cuál es la idea que antes de casarse uno sube a la Torah primero? La idea es que Dios, cuando creó el mundo, está escrito así. En el Zohar dice, Istakel beoraita, Dios miró a la Torah y creó el mundo. O sea, la Torah es el plano de este mundo. Es el plano que Dios utilizó. Primeramente Él hizo el plano. ¿Cuál es el plano? La Torah. Primeramente hizo el plano y utilizó el plano para después crear su mundo. Entonces, como este novio está por crear su propio mundo, entonces él debería como que mirar dentro de la Torah y saber, aquí es el plano de cómo construir una familia. En resumen, ¿qué podemos nosotros hacer para recuperar la familia? Porque es una lucha hoy en día este tema. Y claro, todas las cosas que son de importancia siempre van a ser una lucha. Así conocemos que las fuerzas del mal,
el Sitra Ahara, el otro lado, siempre busca a tratar de detener algo que tiene importancia. Ponlo así, tienes un presupuesto para tu negocio y tienes 5 competidores. No tienes el dinero de competir con todos ellos. Tienes que agarrar la competencia más fuerte y concentrarse en eso. Así tenemos un concepto que cuando las fuerzas negativas tratan de parar el crecimiento en nuestro mundo, siempre van a buscar sobre cosas que son de gran importancia. Y por eso vemos que hay una lucha de tratar de romper eso que es tan importante, que es la familia. La familia está basado sobre una idea inicial, que todo está escrito en la historia de la Biblia. La primera idea que tenemos que recuperar es que el matrimonio, que es el inicio de la familia, no es una unión de 2 personas. Es la reunión de 2 mitades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como Adán fue creado primeramente, Adán y Javá, ¿cómo se dice? Eva. ¿Cómo? Como un ser andrógeno, estaban los dos, como dice la Torá, primeramente estaban juntos, un solo ser, y luego Dios los separó para después volver a unirlos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, cuando se casa, es una sola entidad, con una sola idea. Y cuando entendemos esto, vemos de que no es una competencia entre marido y mujer, sino la idea es que hay que entender que son realmente uno solo. Eso es la base de la idea de matrimonio en el judaísmo. Bueno, en la Biblia. De que es un solo ser. Cuando partes de esta base, entonces la pareja ya empieza a trabajar juntos en función a un proyecto que van a lograr juntos, cada uno tratando de hacer su rol en ese binyan, en esa edificación eterna que están creando. Ahora, hoy en día vemos que el rol de la mujer ha crecido bastante en nuestro tiempo, y debo decir que mi maestro, el Rebbe de Lubavitch, fue un gran exponente de esta idea del rol de la mujer judía y su importancia hoy en día más que nunca, que eso ha tenido una evolución por lo largo de la historia, porque obviamente la gente típicamente piensa que la mujer en el judaísmo es como algo de segunda, que no hay algo más equivocado que esto, porque más bien en la mística judía habla de un concepto que nekeva tesovev gever, que la mujer es muchísimo más elevado que el hombre. Entonces el Rebbe decía que a la medida que vamos llegando hacia la era mesiánica, entonces esa idea se está viendo como la mujer está, su rol se está surgiendo mucho más. Y por ejemplo, nosotros en la sinagoga o en cualquier lugar, tú vas a ver que hoy en día hay clases para hombres, hay clases para mujeres. Las mujeres saben a veces de Torah más que los hombres, porque hoy en día ya hay yeshivot, hay donde se forman las mujeres y donde estudian
y donde crecen y donde saben. Entonces no es como mucha gente cree. Claro, la mujer fue dado una capacidad diferente y cada uno tiene que conocer su rol dentro de un matrimonio. Y esto es la base de otro tema que es sumamente importante, que se llama Shalom Bayit. Shalom Bayit significa paz en el hogar. Es un tema muy extenso que en realidad mucha gente cree que lo que significa es que no se están cayendo a golpes, ya se llama Shalom Bayit, ¿no? Si no hay gritos y todo el mundo, digamos, es calmado y respetuoso, esto se llama Shalom Bayit. Pero esa es una versión muy pobre de Shalom Bayit. Shalom Bayit, el paz y la armonía en la casa, viene de una visión compartida y una idea de que cada uno y juntos teniendo una visión podemos, cambiar nuestra familia y podemos cambiar a nuestro mundo. El impacto y la matemática es algo impresionante. Una vez leí de que si una familia tiene solamente 2 hijos y después los hijos, cada uno de los 2 hijos, a su vez, cada uno tiene solamente 2 hijos. Sabemos el factor multiplicador. Si pasa, 11, 10 generaciones, estás hablando de muchísimas personas. Puedes sacar los números. Si mal no recuerdo, el número después de 10 generaciones, solamente teniendo 2 hijos cada uno, es 1094. Ni hablar si tiene 10 hijos como tenemos nosotros. Entonces, ni hablar cómo es el factor, significa que terminan 2 personas impactando el mundo de una forma que no se imaginan. Y la idea es que empecemos a imaginarlo, porque si lo imaginamos desde un principio, entendemos la importancia que nosotros tenemos en cambiar nuestro mundo familia por familia. Voy a ceder un poquito. Jamás, porque no existió. Cuando hablamos de la familia y de los roles del hombre y la mujer, si bien ha habido una evolución, hay ciertas cosas que son básicas y son verdad. Y aunque queramos tapar el sol con un dedo, como quien dice, no se puede. El hecho es que por más que vivamos en una sociedad donde tanto el hombre como la mujer trabajan por igual, y a veces la mujer trabaja más que el hombre, disculpen, a veces no. Y que hoy en día ya vemos que los labores del hogar son compartidos, mucho más que quizás en el antaño. Yo siempre decía que mi esposo es el perfecto ejemplo, él cambia más pañales que yo cuando mis bebés son chiquitos, etcétera, etcétera. De verdad, una gran colaboradora en la casa, y después vino la próxima generación y veo a mis hijos en mis yernos y nos dejaron chiquitos. Porque es eso, es la evolución del crecimiento de los roles compartidos, pero sin embargo, por más que uno diga eso, la realidad es que todavía es la mujer la que tiene los embarazos, la que va a parir, la que va a amamantar, y eso es una ejemplificación física de una realidad espiritual. La Gemara dice en una de sus frases, el Talmud, que es uno de los escritos rabínicos muy importantes, dice una frase que podría sonar hasta chistosa, pero tiene una verdad. Y dice, el hombre trae grano al hogar, ¿y acaso grano va a comer? Y eso se refiere a muchas cosas, mucho más que cocinar o lavar, porque cocinar y lavar lo puede hacer cualquiera. Pero hay una energía de hogar
¿qué está en manos de la mujer? Cuando hablamos del rol de la mujer. En la Kabbalah se habla de que hay 3 niveles de conciencia. O sea, de forma de pensar, de niveles intelectuales, que no tanto diferentes niveles, sino el proceso, cómo funcionan nuestras mentes. Un ejemplo que yo siempre doy es cuando estás, por ejemplo, en el colegio y te dan un problema matemático y tú estás mirando ese problema y dices, ay, tengo que resolver esto, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y de repente estás viendo el problema, estás recordando todas las fórmulas, todas las cosas que te enseñaron, y de repente dices, ya sé. En ese momento que uno dice, ya sé, ¿tiene el resultado? No. Lo que tiene es que sabe lo que va a hacer. Sabe el camino que va a agarrar. Después empieza lo que nuestras profesoras en el colegio llamaban el desarrollo, ¿verdad? Donde sacas tu desarrollo y finalmente llegas al resultado. Eso no es solo con las fórmulas matemáticas, eso es con la vida, eso es con todos los procesos de pensamientos más pequeños o más grandes que tengamos. Empieza con un flash de, para aquí voy, en las comiquitas nos ponían el bombillito, ¿verdad? Después viene el desarrollo y después viene la edificación, ejecutación de ese resultado. En hebreo eso tiene 3 nombres. Jochma es ese primer Koachma, ese bombillo. Después viene Binah, que es el desarrollo, y viene Dat, que es el resultado. Si queremos hablar de la familia, podemos decir que Jochma es el aspecto masculino, Binah es el aspecto femenino y Dat quizás sea el niño que pueda nacer de ahí. Ahora, cuando yo hablo de aspectos masculinos y femeninos, quiero aclarar que el Zohar habla mucho, la Kabbalah habla mucho de estos términos, que no significa que los hombres solo tienen aspectos masculinos y las mujeres solo tienen aspectos femeninos. Los hombres tienen ambos y las mujeres tenemos ambos. Lo que pasa es que generalmente, quizás los hombres tengan más aspectos masculinos y las mujeres tengan más aspectos femeninos. Pero ambos tenemos ambos y es esa belleza de unión, de saber que somos uno y estamos aquí, cuando yo hablo de que el resultado es el niño, no me refiero solo físicamente a un bebé que nazca y que uno tenga que criar. Esto implica niños en la vida pueden ser proyectos de vida, puede ser un negocio, puede ser una idea de cómo la ejecutamos. ¿Van conmigo? Entonces, es muy importante entender que el rol de la mujer es, según la Torah, es agarrar lo que el hombre le provee físicamente, espiritualmente, emocionalmente, y desarrollarlo y hacerlo más grande, más real, más nutrido. ¿Ok? Pero se necesitan mutuamente para hacer este bello edificación, como estaba diciendo mi esposo antes, esa bella edificación que tiene sentido, que tiene propósito, y entender que el ser diferentes no es un problema, sino es el reto perfecto que Dios nos da para crecer y para lograr tanto más. Imagínense una sociedad de negocios, donde 2 hombres digan, vamos a hacer un negocio y los 2 piensan igual. No va a crecer tanto como una sociedad de negocios que los 2 socios piensen diferente, pero sepan comunicarse respetuosamente, van a lograr mucho más, porque van a ver visiones y alternativas que solos no podían ver. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, el error muchas veces es pensar, vemos diferente, o pensamos diferente, o nos comunicamos diferente, y entonces eso es un problema. No.
Un problema es si no lo trabajas, si no lo manejas. Pero la idea de una familia es que cada uno reconozca su rol y sepa que las diferencias solo nos hacen crecer y solo nos hacen mejores personas y mejores familias. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Entonces, es interesante que cuando Dios lleva a Israel de Egipto a Israel, como estaba comentando mi esposo, y que en el camino hubo esta situación de Bilam, en ese desierto Dios le da una encomienda al pueblo judío y le dice de crear un santuario. Se llama el Mishkan, el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía especificaciones muy específicas, valga la redundancia, de cómo tenía que crearse y qué tenía que tener adentro. Entonces está la famosa menorá, que es el candelabro de 7 brazos, gracias, y está el arca donde estaban las tablas de la ley y donde estaba la Torá que escribió Moshe, y hay diferentes espacios para los sacrificios, etcétera. Una mesa con los 12 panes, hay varias cosas. Y después cuando llegan a Israel, construyen el Bet HaMikdash, que ya es no un tabernáculo andante, sino una edificación muy puntual donde están estos mismos elementos. Lo interesante es que cuando Dios da esa encomienda, Él da la orden, Él dice, Veazuli Mikdash, construyan este santuario para mí, Veshahanti Betoham, y moraré, no dice en él, porque tendría que decir Betojo. En hebreo, Betojo es en él. Dice Betoham, en ellos. Porque lo que nos está diciendo es que Dios no va a morar dentro de ese santuario, sino que Dios va a morar dentro de nosotros. Hoy en día no tenemos ese santuario, pero cada uno de nuestros hogares es ese santuario. Y si bien en el Bet HaMikdash los Kohanim y los Leviim, los sacerdotes, tenían ciertos roles importantes de cómo manejar esos santuarios, hoy en día esos roles nos corresponden al esposo y la esposa que forman ese hogar. Y me atrevo a decir, porque lo había escrito en alguna parte, no lo estoy inventando, que los sacerdotes del santuario hoy en día somos la mujer, que el Cohen es uno de los élites, por decir, dentro del judaísmo. Hoy en día esa élite es esa mujer que trae con sus velas de Shabbat que representan el candelabro y con la mesa que pone representa el shulchan que estaba en el Bet HaMikdash, y con todos los diferentes elementos de cómo uno llena de energía y de valores y de nutrición físico-espiritual a su hogar, está literalmente invitando a Dios a su hogar. Y ese es, antes de darle la palabra a mi esposo, el punto que yo quería compartir ahorita. La importancia de invitar a Dios a tu hogar. Yo siempre, cuando hablo con las novias, les digo, todas sabemos que a veces nuestra casa está más ordenadas y limpias y a veces no están tan ordenadas y limpias, ¿verdad? No sé si solo me pasa a mí, pero a veces no está en su máxima perfección, especialmente si no hubo ayuda en la casa por mucho tiempo, tienes niños chiquitos en diferentes estados. Me pasó una vez, me da mucha risa, lo cuento anecdóticamente. Una vez me encontré con una chica, me dijo, me saluda, yo soy muy mala con nombres, caras, nunca me acuerdo de nadie. Entonces se presenta y me dice, Hani, yo viví en tu casa 1 año. Y yo, ay, ok, pasado muchas personas por mi casa. Entonces me dice, te voy a contar algo. Yo me acuerdo cuando yo viví en tu casa, tú estabas embarazada. Y me acuerdo que una noche hubo un evento y te fuiste a dormir y no recogiste y no limpiaste nada. Y yo dije, ay, qué horror, ay, qué horror, ay, qué horror. Me dice, bueno, 15 años después, una vez tuve un evento, estaba embarazada en mi casa y le dije a mi esposo, no tengo fuerza, voy a dormir, mañana recojo. Y me recordé de ti y dije, ay, Hani, perdón. No me escuchaste, pero te lo tengo que decir. El hecho es que a veces tenemos, pero cuando tenemos un invitado que viene a la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recogemos. Si tenemos que esconder debajo de, no sé, de la alfombra, escondemos en el closet, lanzamos, pero recogemos para que la casa se vea decente porque vienen invitados.
Pero hay un tipo de limpieza que uno hace para invitados y un tipo de preparación que uno hace para invitados y depende de quién es el invitado. Si el invitado viene a comer, si se viene a sentar al sofá, si viene a dormir. Hay diferentes formas como te vas a preparar para recibirlo. La pregunta es, ¿queremos invitar a Dios a nuestros hogares? ¿Queremos que Dios esté presente? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios se sienta cómodo? Y para que nosotros nos sentamos cómodos con su entrada. ¿Qué tengo que esconder debajo de la alfombra o botar por la basura? ¿Qué tipo de literatura o videos tienen que estar en mi armario si yo sé que Dios va a entrar? ¿Qué tipo de lenguaje tengo que utilizar con mi familia si yo sé que Dios está aquí? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y así sucesivamente uno se puede hacer muchas preguntas, pero cuando uno tiene esa óptica, yo quiero que Dios esté cómodo en mi hogar. Yo creo que eso da una energía diferente al hogar. Y no quiere decir que seamos perfectos. Y todos podemos echar un grito de vez en cuando y tener la casa no sucia como lo acabo de confesar. Pero definitivamente, tener la óptica y la perspectiva de vida, yo quiero que Dios esté cómodo en mi casa. Yo quiero estar cómoda con que Dios venga a mi casa. Eso me ayuda a elegir más correctamente en las pequeñas elecciones que hago de mi día a día. ¿Tiene sentido? Entonces, hablamos un poquito del rol del hombre, un poquito del hombre de la mujer, pero vamos a hablar un poquito de cómo nos relacionamos con la próxima generación. Hay un libro, mi esposo mencionó al Rebbe de Lubavitch, que es nuestro mentor, por decirlo de alguna manera. Él escribió un libro que se llama Hayom Yom. Es un libro que tiene 365 mensajes, uno para cada día del año. A veces son cosas muy sencillas como cuando estás rezando esto, no te equivocas y pronúncialo así, pero a veces tienen mensajes muy profundos. Y uno de los mensajes que ahí dice es que es mitzvah, es necesario, es importante, una obligación, la palabra es una obligación, es una obligación, porque no dice mitzvah, el libro dice es obligación, es una obligación de cada padre y madre, todos los días, dedicar 30 minutos al día a reflexionar y pensar sobre la educación de sus hijos. ¿Qué pasa? La rutina nos come. El corre-corre, ¿saben ese hámster que da el círculo ese que no para de correr? A veces parecemos nosotros unos hámster. Estamos corriendo para aquí, corriendo para allá, y tengo que llevar, y tengo que traer, y tengo que comprar, y tengo que decir, y tengo que llamar, ¿se identifican? Y es tan importante agarrar y decir, ya bastó. ¿Qué está pasando? Y no cuando hay problemas. Porque típicamente cuando decimos, ay, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos llamaron del colegio. No, todos los días. Y quizás si hacemos eso, no nos llaman del colegio. ¿Sí? Entonces, otra vez, es todo el concepto. Creo que uno de los mensajes que estamos hablando hoy aquí es que no es como el río nos va llevando, vamos fluyendo, para casarnos, para tener hijos, para... No, es algo muy consciente, muy pensado. Obviamente incluye las emociones, pero viene de un enfoque que hay propósito. Hoy en día, voy a tocar un tema que no pareciera que tiene que ver, pero tiene todo que ver. Hoy en día hay mucho
mucho hablar, pero porque hay una situación real de, no sé ni cómo se dice en español, pero tradúzcanme, de los mental health issues. Problemas mentales, ¿se dicen así? Sí. Ay, me gusta más cómo suena en inglés. Salud mental. Gracias. Salud mental, me gusta más. Salud mental. Y vemos que hay mucha depresión, muchos ataques de pánico, mucha ansiedad, tristeza. Hay mucho de mucho. Confusión. Y en parte, cuando uno tiene propósito y se despierta todos los días con propósito, ese es el 50% de encaminarnos hacia la salud mental. El propósito, el saber que yo hoy estoy aquí porque tengo valor, porque Dios me creó, porque tengo algo que hacer en este mundo y yo valgo y los que están alrededor de mí también valen y estamos aquí para hacer el mundo mejor. Una de las causas más grandes de los problemas de salud mental es el ocio. Es el ocio. Cuando las personas no están productivas, no están haciendo, no están... Eso es el primer paso. Obviamente estoy simplificando y siendo muy básica de un tema mucho más complejo, vamos a estar claros. Un tema que es importante porque afecta a la familia, pero más que eso, la familia da la fuerza para que no lleguemos a esos problemas de salud mental, sino que una familia que de verdad crecen con propósito, con amor, con respeto, con límites, con muchos límites, yo siempre digo que en las relaciones, en todas las relaciones, el enemigo, uno de los enemigos más importantes son las expectativas. ¿Sí? Porque yo pensaba que te ibas a lavar los platos y no las estás lavando. ¿Sí? Estoy siendo banal, estoy siendo superficial, pero van conmigo. Yo pensaba que mi esposo me iba a dar esto y no me lo da. Yo pensaba que mi esposa me iba a dar esto y no me lo da. Yo pensaba que mi amigo me iba a dar esto y no me lo da. Yo pensaba, o sea, las expectativas son uno de los primeros enemigos de todas las relaciones. Debemos bajar las expectativas. Pero eso es verdad con todas las relaciones, menos con la educación de nuestros hijos. Que tenemos expectativas, pero no porque queremos vivir nuestras vidas a través de ellos o que ellos cumplan con esos sueños que nosotros no cumplimos, porque eso no es expectativas, eso es tiene un nombre, pero se me olvidó el de transferencia de tus necesidades propias, pero expectativas de que tú eres un ser especial, tú eres un ser con valor, tú eres un ser que Dios te puso en este mundo para hacer una diferencia y yo no te voy a dejar acostado en un sofá todo el día jugando videos porque eso no va a hacer la diferencia al mundo. ¿Me están entendiendo? Estoy otra vez, mis ejemplos son superficiales, pero van exactamente entendiendo lo que estoy tratando de transmitir. Vivimos en una generación con muchos retos muy grandes que quizás no tuvieron nuestros tatarabuelos. Ellos tuvieron otros, vamos a estar claros. Pero les voy a decir la diferencia. La diferencia de los retos del pasado eran externos, eran de afuera hacia adentro. Eran de pobreza, de que a mí cada vez que lo recuerdo me afecta mucho. Me acuerdo una de las veces que estaba conversando con la abuela de mi esposo y ella me contó que un hermano de ella se murió de hambre.
Yo le di mi último pedazo de pan y no fue suficiente. Esos son problemas que quizás otras generaciones tuvieron. Eran de afuera, eran de guerras, de cosas muy más exteriores. Hoy en día, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de que hoy en día sabemos de que India y Pakistán no terminaron y ya nosotros estamos todos enterados por el celular, y a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, todavía nuestro mundo es un mundo de mucha más amplitud, abundancia y, aunque no lo crean, paz, de lo que quizás fue en generaciones pasadas. Y hoy en día lo que nos toca trabajar no es la parte externa, sino la parte interna. Por lo que dijo mi esposo antes, estamos acercándonos a la época de la llegada de Mashiach. Entonces, empezamos desde afuera, como siempre se tiene que empezar, pero vamos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y ese hacia adentro es muy importante trabajarlo con firmeza y con amor. Te doy la palabra. Bueno, antes de tomar la palabra, quisiera abrir un espacio para preguntar acerca de la pareja judía, la familia judía, la forma de salir, todas las cosas que han escuchado, para también escuchar de ustedes. Y si no tienen nada que decir, pues voy a seguir hablando. Mejor preguntar si yo tengo un rol allá. Claro, ella da clases durante las actividades de los niños, el campamento, o sea, todo. Está full. Y al final del día, una sinagoga, de cierta manera, también es una empresa. Porque tienes comida, tienes que pagar, tienes que arreglar lo que se daña, entonces hay todo entonces ella está involucrada en absolutamente. La sinagoga es una familia. Al final es una familia. Sí existe el concepto de divorcio. Está hecho de una forma, o sea, como la Torah, como la Biblia nos ordena. Y obviamente, previo a llegar a esto, se trata, si es que tiene sentido, de evitar. A veces no tiene sentido, entonces sí hay divorcio. Hay un tratado del Talmud completo que se llama Gitin, es solo de este tema de divorcio. Entonces es algo que pasa, pero si queremos aplicar la idea del divorcio, porque todos los conceptos de la Torah tienen, o sea, su forma literal de entenderse, y también tiene una forma más espiritual, profundo, más profundo de entenderse. Uno está casado con su misión en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que hay un matrimonio entre uno y entre lo que uno tiene que hacer en este mundo. Y que Dios, de alguna forma, Él crea diferentes circunstancias y móviles para que la persona termine casado, digamos, con su misión en este mundo. Por ejemplo, no es aleatorio, por ejemplo, que naciste en un país, porque probablemente, por lo menos al principio, por un tiempo, tu misión se tiene que cumplir en ese país. No es aleatorio que te llegó a tal trabajo.
Cuando alguien está constantemente pensando y entendiendo de que hay algo mucho más allá de lo que uno está viendo, entonces la persona es mucho más atenta. La persona empieza a ver, oye, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy en este entorno? ¿Qué rol tengo yo? ¿Qué tengo que cumplir? Puede ser que llegas al punto que se tiene que divorciarse de esa situación, ¿no? Y volver a casarte con una situación nueva. Pero todos en ese sentido están casados y a veces se divorcian. Estás practicando ser suegra antes de tener la nuera, ¿no? Yo creo que la idea era, no es fácil en un ambiente abierto hacer esto. Parte de lo que ella estaba diciendo es que quizás se puede extrapolar y entender de ese sistema cuál es el propósito del matrimonio. Hay otra cosa interesante que sale del hecho de que tenemos ese sistema. Ustedes saben que hay enfermedades genéticas, sobre todo entre judíos, más judíos ashkenazí, hay una cantidad de enfermedades genéticas que hoy en día, previo a salir, entonces ya que tenemos ese sistema, cada joven tiene una, digamos, prueba de sangre que hace cuando tiene 18 años, tiene un número, y antes de salir con su pareja, se hace un match de los números para asegurar de que no hay esas enfermedades. Eso nunca funcionaría en un mundo abierto, porque ¿en qué momento vas a hacer eso? Cuando ya se van a casar. Entonces es interesante, pero tiene razón. Eso no es fácil de lograr en un mundo abierto. Y uno no puede pelear contra el mundo entero, pero lo que sí se puede aprender de esto y tratar de sacar de esto es que tenemos que enseñar a nuestros hijos de que a la final estás conociendo a esa mujer, y si es una mujer, a este hombre, por un propósito. ¿Sí? La idea es que vas a establecer una familia después. No es para pasarlo bien solamente. Puede pasarlo bien dentro de un matrimonio. De hecho, si alguien tiene el propósito de pasarlo bien, probablemente nunca se casa. Si eso es su propósito en la vida, no es que no se puede pasarlo bien. Lo que pasa es que si estoy buscando, digamos, si eso es mi meta en la vida, entonces no creo que esto va a cumplir, digamos, con la mejor forma de pasarlo bien para el resto de tu vida. Entonces, claro, hay una realidad y cada uno tiene que adaptar estas ideas a su propia realidad. Pero lo que Hani estaba tratando de decir es que cuando hay de un principio una idea en nuestro mundo, eso es solamente la idea. La idea es que vas a buscar a alguien con quien vas a pasar toda la vida. No, y para otros quizás cuando caen en cuenta que esa es la idea, ya han salido con quien sea y han hecho de todo, ¿no? Entonces es muy difícil a esa altura cambiar un poco la idea de lo que siempre tenías. Y esto tiene que ser una educación. Y quiero decir de que es muy importante, inclusive si tienes hijos ya grandes, inclusive si tienes nietos
y ya son grandes, recordar que las palabras de nuestros padres y nuestros abuelos a cualquier edad hacen impacto. Y es algo increíble. Es increíble como uno se va creciendo. Cada vez lo que escuchaste, las enseñanzas de tus padres, son más relevantes y más presentes. Ni hablar cuando ya se van de este mundo, cómo uno recuerda todo lo que enseñaron. Entonces, que nadie diga, ya yo no tengo niños pequeños, o ya mis hijos son grandes, no importa. Siempre hay que enseñar, siempre hay que compartir, porque puedes siempre hacer una diferencia, puedes hacer un cambio. Hay un punto que quería, en el contexto de familia, vida, matrimonio, no tenemos mucho más tiempo, pero dejar una reflexión. Si cada uno tiene, bueno, no todos, pero aquí entregaron un cuaderno. Si no tienes el cuaderno, seguramente si estás parte de ese seminario, te van a dar un cuaderno o un papel. Y cuando tienes tiempo, en un papel escriba arriba las palabras no negociable. Ponga las palabras no negociable. Y quiero que hagas una lista de cosas en tu vida que son no negociables. Por ejemplo, me imagino que para la mayoría matar a alguien es no negociable. Sí, pero te voy a pagar algo de plata o estás de vacaciones o algo así. No hago esto. Esperaría que en la lista también está no robar. Pero hay muchas cosas que valoramos y pensamos quizás que son importantes, pero no son no negociables. Por ejemplo, lo que se me ocurre. Capaz alguien siempre hace Shabbat. Trata de hacer Shabbat a su mejor forma. Pero estoy de viaje, estoy de vacaciones, alguien me está invitando. Bueno, una vez, no importa, ¿no? Salgo de mi rutina y hago esto. Entonces, eso no es algo que es Shabbat para esa persona, no es no negociable, sí es negociable. Y si vas colocando valores, honestidad, ser honesto, claro, soy honesto, pero ser honesto es no negociable. O hay situaciones donde podría ser que, esta situación X, o cualquier valor que consideras que es importante, que es parte de tu vida, tienes que evaluar dónde está en referencia a no negociable, siendo muy fácil de cambiar de opinión un número 1, y siendo más cerca, digamos, a no negociable, un número más elevado. Educación significa tratar de tener cosas en tu vida que son tan importantes y tan firmes que no son negociables. Y cuando alguien crece en un entorno donde las cosas son claras, donde las cosas, porque hoy en día sufrimos de otra enfermedad. Los padres quieren ser amigos de sus hijos y tienen miedo de que si no lo van a dejar de ser sus amigos. A veces escucho esta frase, no es solamente mi hijo o mi hija, es mi amigo.
para que sepas, eso no es un upgrade. Eso no significa, amigos tendrá, padres tienen un rol de enseñar, un rol de educar, un rol de guiar y formar claramente cómo uno debería, pensar en las cosas, cómo deberías creer. Y eso siempre ha sido así, pero más importante es hoy en día, porque aquí ellos tienen un profesor que le enseña cualquier cosa. Entonces, si no tienen una enseñanza previa, clara, no negociable, ¿quién sabe quién será el profesor sobre este tema? ¿Quién sabe? Depende hasta dónde llegó el dedo, ¿no? Y qué le llamó la atención cuando estaba viendo los diferentes medios sociales. Creo que esto es la base de cualquier familia, un lugar que tiene principios, que tiene ideales, y aun cuando quizás son equivocados, hay una historia en la Torá, en Tanaj, en los profetas, sobre el profeta Eliyahu, famosa historia que en su época había un rey muy malo que promovió una idolatría que se llamaba el Baal. Y esa idolatría era como una religión que tenía sus propios profetas y sus propias creencias. Y bueno, el punto es de que se obligaron a mucha gente a seguir esa creencia. Y la Torá cuenta sobre un evento cuando Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu, está en Har HaCarmel, en el monte Carmel. Y es para hacer una prueba pública sobre la verdad, si el Baal, esa idolatría, era verdad o si Dios único es la verdad. Y la prueba, en muy breves palabras, después lo puede leer, la historia está en la Biblia. La prueba era que cada uno tenía que construir un altar y tenía que ofrecer su ofrenda, pero no podía proveer fuego. El fuego tenía que venir desde arriba. Y la historia es que al final ellos no podían traer ningún fuego y Eliyahu Naví milagrosamente un fuego bajó del cielo y consumió su sacrificio. En esa historia hay una frase que Eliyahu como que reprocha a todo el pueblo y dice: ¿hasta cuándo van a estar bailando en los dos mundos? Imla Hashem, si son para Dios, vayan para Dios. De Imla Baal, si son para el Baal, para esa idolatría, vayan para allá. Pero ¿hasta cuándo van a hacer las dos cosas? Porque evidentemente eso era la realidad de mucha gente. Creían en el Baal, en esto, pero también en Dios, por si acaso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Eliyahu Hanaví dice eso? ¿Por qué no dicen, crean ustedes todos en Dios y ya? ¿Por qué dice, si quieren creer en esto, crean en esto? Y si no, crean en esto. Ahí hay una enseñanza importante. Es mejor tener una creencia firme y equivocado que no tener ninguna creencia o creer en todo. Porque ¿qué clase de educación es esa? Porque la persona que está claro y está equivocado, en algún día puede recapacitar y puede llegar a la verdad. Eso es algo sumamente importante para inculcar en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro mundo, valores que son claros y que vivimos por ellos, y así podemos estar seguros que tendremos niños, adultos, familias sanas que pueden ser el orgullo y crear ese Mikdash Me'at, este lugar santo y sagrado que es nuestro mundo para Dios, y cada uno de nosotros
podemos hacerlo en el espacio que Él nos dio. Muchas gracias. Bueno, solamente puedo comentar algo. Hay siempre el ideal y hay después la realidad. Si uno vive en el caso ideal, ¿no? El tema de dinero no debería ser un tema, pero no vivimos en muchos casos en en la situación ideal, entonces hay que saber los diferentes modelos que hay, pero en principio la Torah dice acerca del matrimonio, "Vehayu le basar echad", y se vuelven uno solo, una carne. Que eso, si eso es verdad acerca de sus cuerpos, de su espíritu, de su emoción, de su intelecto, seguro que es así acerca de su dinero. Ahora, si alguien, la otra parte, no está tan claro de esto, pues pudiese aprovechar de alguien en ese caso, y ahí vienen obviamente la realidad. Entonces uno tiene que conocer su realidad, pero si todo fuese como tendría que ser, lo que gana el hombre y lo que gana la mujer y que gana es de esta familia. Eso es lo ideal. ¿Ah? Sí, eso así tendría que ser. Sí. Bueno, la verdad, creo que tu pregunta es excelente porque es una realidad, pero tengo fe y tengo confianza en las estructuras de las familias y las familias sanas y buenas que todavía estamos aquí formando generaciones próximas y no me preocupa. O sea, puede llegar como sorpresa, pero la mayoría de esos tratamientos sí son permitidos, dado de que hay la supervisión necesaria, hecho con las instrucciones, tal como dice la halajá, la ley judía. De hecho, nosotros, más Hanik y yo, pero nosotros hacemos esa supervisión en varias de las clínicas aquí. Obviamente entrar en cómo son esto y qué rol juega el que supervisa, esto es para otra charla. Pero la verdad es que sí son permitidos. Sí son permitidos. Más que agradecer, quiero manifestar el cariño y la admiración que nosotros tenemos hacia ustedes, hacia su matrimonio, que es una de esas piedras angulares en la comunidad, en donde siempre nos demuestran el amor, el cariño, el respeto y la dedicación del uno por el otro. Yo creo que la comunicación que ellos tienen no necesita palabras. La familia y los hijos, donde yo he visto cómo los hijos grandes educan a los hijos menores y cuidan y tratan, porque ese proyecto de familia
es un proyecto completo de todos y donde la felicidad del otro es la felicidad de cada uno de ellos. Y la idea es que esta es la continuación de las charlas que vamos a seguir teniendo y que gracias a Dios ya estamos haciendo y construyendo el segundo lapso, donde seguramente vas a tener que dar ya no son 8, sino 18 charlas, que es un high, y vamos a seguir disfrutando de esta familia, porque nosotros nos hemos convertido en una familia. Muchas gracias.